A que no se esperaban este video, pero antes de comenzarlo me gustaría aclarar algo, y es que acá no pretendo decir si el live action será bueno o no y ese tipo de cosas. Acá quiero hablar de las adaptaciones como tal y de lo que estas conllevan a mi parecer. Quiero decir de por qué no será igual al anime y por qué no debe serlo tampoco. Para eso nos enfocaremos en qué es una adaptación, qué son los medios, la comunicación y por qué no pueden hacer un calco de porquería de plano a plano de lo que ya está hecho. Como mencioné en el video anterior, la animación no es más que otro medio, palabra clave, de la comunicación. Por lo tanto, los elementos de esta también aplican en ella. Es decir, es un canal que sirve para transmitir un mensaje de un emisor a un receptor. Pero no quiero que eso se vuelva una clase de comunicación. Así que simplifiquémoslo en una simple analogía que se me ocurrió con los idiomas. Puede ser un poco pesada, pero la considero muy importante para entender bien lo que quiero decir con este video. El lenguaje es una cosa muy genial y muy importante para la humanidad. Cuando empezamos a estudiar inglés, por ejemplo, un error que solemos cometer es pensar que tenemos que hablar como lo hacemos en español, es decir, simplemente cambiando palabras unas por otras y haciendo una traducción literal, pero no es así, ya que en estructura el idioma es muy diferente uno del otro y lo que hay que hacer realmente es una adaptación. En otras palabras, un emisor cuyo código sea diferente no te transmitirá la información de la misma forma, así el mensaje y el canal sean el mismo. Un ejemplo aún más simple con el que podemos estar más identificados, y es que esto ocurre aún dentro del mismo idioma, ya que tenemos una lengua hermosa e increíblemente diversa, ya que somos muy pero muy ricos culturalmente hablando. Tenemos una cantidad inmensa de dialectos que cambian de país a país, por lo que un colombiano no te dará el mensaje de la misma forma que un mexicano, por ejemplo. Y dentro de esto también afectan muchas cosas, ya que dentro de cada país también cambia mucho, por lo que alguien de Medellín no te dará el mensaje de la misma forma que alguien de Bogotá, por ejemplo. Y si a esto le sumas que ahora con la globalización las jergas han crecido muchísimo, también afecta. Un ejemplo perfecto pero práctico y con el que sé que me entenderán mucho. Es muy diferente que alguien te diga: marica, estoy carreando todo, cuidado, nos están rusheando por la izquierda, cojamos la altura. A que alguien te diga: amigo, estoy haciendo todo yo. Oh, cuidado, vienen enemigos a la izquierda, montémonos encima de esta casa para tener ventaja. ¿Ven? Cambia muchísimo. Al final la información que recibes es la misma, pero la sensación que tú tienes cuando la escuchas de una persona o de otra, dependiendo de cómo lo diga, es diferente. En otras palabras, el canal es el mismo, el mensaje es el mismo, el receptor es el mismo y hasta el emisor puede ser el mismo, pero el mero hecho de cambiar el código ya cambia la sensación que tenemos al recibir dicho mensaje. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con el live action? Es que la animación y la acción real no son más que esto. El código y el canal por el que se te da un mensaje no son más que otro medio de comunicación, un genial y mágico medio de comunicación. Por eso es tan estúpido que la animación esté separada en los Oscars, pero bueno, ese es otro tema. Pero entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué los live actions son tan polémicos y acarrean tanto debates y este tipo de cosas? Y es que para su realización hay que tomar todo esto en cuenta, ya que es una adaptación, no una traducción literal. Y no solamente no lo es, sino que no puede serlo. Y es que es un fallo que suele ocurrir mucho. Voy a dar ejemplos como con lo de los idiomas, pero ahora sí con el tema que nos corresponde, pero con cosas que considero yo, porque no deja de ser una opinión personal, que están bien hechas y otras que no. Un ejemplo de algo que considero que sí está bien hecho, y es que para mí es la parte del pasado de Sanji en el anime y en el manga. Como saben, Chef en el manga se come su propia pierna, ya que le dejó el resto de la comida a Sanji, y esto es algo muy hardcore. Crean que no, es un tema muy complejo que ni siquiera en esa época por diferentes motivos podrían permitirse transmitirse en televisión. Pero entonces, ¿qué hicieron? Chef pierde la pierna intentando salvar a Sanji en el mar. Entonces, independientemente de cuál de estos dos te guste más a ti, el punto es que había un interés por transmitir correctamente el mensaje, el mismo mensaje, por adaptarlo a su medio, a lo que se podían permitir en dicho medio. ¿Y qué es lo importante? Que a pesar de las diferentes condiciones, ideas y recursos que tenían para narrar, las personas que vieron el manga por primera vez y las personas que vieron el anime por primera vez, nos quedaron claro dos cosas: la culpa y la admiración que Sanji siente por este acto, y dos, el amor que sienten ambos personajes mutuamente uno por el otro, independientemente de cuál te gusta más, ya que una puede ser más dramática o el momento de la revelación puede ser más importante en uno o en el otro. Lo importante es haber entendido qué se quería transmitir y adaptarlo correctamente a las posibilidades que tú tenías. Y estas cosas que mencioné antes son súper importantes para el desarrollo de Sanji como personaje y para la historia en general. Por ejemplo, si Seth hubiera perdido la pierna en otro contexto no relacionado
pasado a Sanji, o que este, por ejemplo, no lo hubiera visto o no lo hubiera recordado, esta escena sería tremenda cagada si hubieran cargado todo. Y ahora, otro ejemplo sería, ¿qué pasaría si el nuevo emisor, es decir, la nueva persona que va a transmitir el mensaje, no entiende bien este último? No entiende bien qué es lo que querían transmitir originalmente. Pues para mí ocurre algo como lo que sucedió en la saga de Pain. Y es que dejemos algo en claro, esto no es mala animación nunca, pero sí es una mala interpretación del personaje de Pain. Como se suele decir, está fuera del personaje, ya que lo que quisieron hacer no iba relacionado a lo que representaba el personaje ni a cómo estaba plasmado en el material original. Es decir, es como si fuera un actor que no entendió bien su personaje, pero no es mala animación jamás, es una buena animación con una dirección artística y creativa que no se alineaba con los planteamientos iniciales del personaje, por lo tanto no lo representaba correctamente y no se transmite el mensaje correcto de quién es y qué representa Paint. Entonces, ¿cómo aplica esto a un live action, por ejemplo? Pues para eso hay que entender una cosa, y es que a pesar que la animación es muy menospreciada por otros, es el mejor medio que hay, por su adaptabilidad para contar cualquier tipo de historia. No me malinterpreten, el live action también es increíble y se pueden hacer grandes y diferentes productos con él, pero es que la adaptabilidad que tiene la animación es una locura, que bien llevada es capaz de contar cualquier tipo de historia que le pongas enfrente, pero cualquiera. Pero centrándonos en live action, para mí hay diferentes formas de adaptarlos. Una, por ejemplo, sería cambiar el mensaje, el código y demás para contar algo nuevo utilizando elementos de lo primero, pero con otra intención. O puedes cambiar el código y el canal, pero manteniendo el mensaje, por lo que hay que hacer una adaptación adecuada que respete dicho mensaje, pero que agregue o quite cosas que se adapten de mejor manera a dicho medio. O la fácil, que es de donde sale tanta porquería, es decir, dejar el mensaje quietecito, el código quietecito, sin adaptar un carajo y calcar plano a plano cosas que claramente no van a transmitir lo mismo porque dicho medio no tiene estas capacidades y lo único que van a hacer es dar cringe y mucho, con el único propósito de hacer plata sin una interpretación artística y solo ponlo hiperrealista porque sí, porque es lo que está de moda y bla bla bla. De muchos ejemplos del que me gustaría hablar es por ejemplo el Rey León, que tiene cero carisma y no tiene ni 5 de la magia que tiene la original. A pesar de que quisieron agregar cosas nuevas y más serias entre comillas, no puedo tomarme nada de lo que pasa en esta película en serio porque dichos bichos todo el rato tienen tremenda cara de culo que no me deja concentrar y su única gracia es que se ve hiperrealista todo, que parece más una presentación del portafolio de Disney de la capacidad que tiene para hacer dichos renders, pero nada más. Pero no es que porque sea hiperrealista no pueda transmitir o narrar algo, sino pregúntale al libro de la selva, que eso sí es una pinche belleza que no pudo quedar, es una maravilla. Y además hizo quedar aún mejor a uno de los mejores villanos caracterizados en cuanto a animación. Pero bueno, ojo, y eso que no estoy mencionando los que directamente no hacen una adaptación, mejor dicho, no hacen ni siquiera una traducción literaria sin gracia, sino que directamente hacen una porquería que solamente en su mente tenía sentido. Terrible. Acá otro ejemplo de lo que es una traducción literal o adaptarlo para que transmita lo mismo o algo similar, pero tomando en cuenta que funcione correctamente en dicho medio. Pero ahora, yendo a One Piece, que es lo que nos interesa, ocurre algo muy interesante, y es que One Piece es una historia que por su estética se disimula, pero en esencia es muy emocional, dramática y especialmente cruda, donde vemos, donde vivimos todo tipo de temas muy serias que contrastan muchísimo con su estética. Entonces para mí es muy interesante ver qué van a hacer en el live action y cómo lograrán con este medio dicho contraste, o si directamente van a hacer una historia tan cruda como lo es One Piece, intentando transmitir ese mismo mensaje sin crear ese contraste, lo que, no sé, me llama muchísimo la atención. Esta parte me desvío un poquito, pero es que sí me llama mucho la atención, porque es que el anime tiene eso, tiene esa estética tan cartoon, tan chévere, tan bonita, con una historia bastante fuerte si te pones a analizarla mucho, que se disimulan muy bien y se adaptan muy bien una a la otra, pero el live action siempre ha sido visto como algo mucho más crudo y serio. Entonces si quitas ese contraste que hace que One Piece no sea tan pesado, hace que a mí genuinamente me genere muchísimo interés el cómo harán para contar estas historias sin que literal se vuelva un gore o algo así. Aunque en lo personal, entre más dramático mejor, lo siento, que recibiendo novelas y me encanta el drama. Y ya como conclusión, mi recomendación es que tengas la mente abierta, no esperes una representación literal de los sucesos del anime o el manga. Es más, no quieras ver eso porque ¿para qué? Si ya tenemos el anime o el manga, ¿para qué queremos ver lo mismo? Lo interesante es ver la reinterpretación de otras personas, aunque en lo
lo personal, yo sí espero los mismos mensajes, el mismo significado, mejor dicho, pero bastante adaptado y con bastantes cambios, la verdad. Como tal, no digo que te tenga que gustar o no, es más, ni siquiera yo sé bien cómo sentirme al respecto, aún estoy bastante expectante, emocionado, la verdad, pero te mentiría si te dijera que no tengo un poquito de mello. Aunque yo soy de las personas que en el peor de los casos, si no me gusta, no lo veo y ya, la verdad, no me complico mucho. Eso sí, a mí personalmente lo que más me importa de One Piece es su mensaje principal y los Mugiwaras, y con estos últimos han por lo menos hecho un trabajo de marketing brutal, increíble, que a mí me compró totalmente. Y además adoro y envidio muchísimo, en especial lo último, a este sujeto afortunado que la vida le sonrió como no tienen idea. Así que ya para terminar, cuéntame tú qué esperas del live action, ¿lo verás o no lo verás? ¿Qué expectativas tienes? Y por si no me conocías de casualidad, bienvenido, mucho gusto, este es mi canal donde encontrarás no solo contenido de One Piece, sino de todo lo relacionado con el mundo de la animación en general. Y cuando digo todo, es todo. Así que muchas gracias por haber visto hasta acá, perdón por haber interrumpido el video de Naruto, es que sigo trabajando en él y es que la pelea de Lee es mucho más compleja de lo que recordaba. Y además la semana que viene iba a salir los siguientes capítulos, bueno, mejor dicho, los nuevos capítulos de Naruto, que tenía muchas ganas de verlos y hacer videos de ellos en el canal, pero parece que se han retrasado. Así que bueno, por el momento pues es lo que hay. Intentaré traer el video de Lee lo más pronto que pueda, así que muchísimas gracias y nos vemos pronto.